Hola, muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos al segundo capítulo del podcast ¿Me comprendes? El capítulo no está en la sección de la psicología. Pero no estamos hablando de eso. Y el tema que nos trae aquí y ahora es la obra artística llamada Triadish Ballet o Ballet Triácono. Triático. Triádico. Diálico, sí, tal cual. Sí, es una... Una obra que junta tres tipos de artes distintos en una sola, en tres actos. Y acá mi amigo les va a dar un contexto más amplio del trabajo. Es una obra que conozco muy bien, de hecho. Fue hecha por Oskar Schlemmer, quien fue un artista, pintor, escultor y coreógrafo alemán asociado a la escuela de Bauhaus, sí, es como se pronuncia. La cual fue una escuela de arte y diseño que operó en Alemania desde 1919 hasta el 1933, hasta que, bueno, Hitler toma el control de Alemania y Oscar fue colocado en la lista negra de artistas de ese régimen. Sí, bueno, la producción teatral debutó en 1922 y destaca por una utilización de trajes geométricos y abstractos. En este contexto, Oscar concebía los movimientos de marionetas como estéticamente superiores a los de humanos, ya que subrayaban la naturaleza artificial inherente de cada forma del arte. Entonces, esta concepción se manifestaba a través de la abstracción del cuerpo humano. Mm, Interesante. En ese Y sentido, todo lo que está presente en la obra se podría considerar vanguardista, ¿no? Mm, Porque ese es el enfoque en el que vamos a analizar esta obra. sí. así es. Y enfocando en un análisis, en especial hacia el teatro, ¿alguien de acá sabe a qué se refiere un poco la idea de personaje tridimensional o el modelo de personaje tridimensional dentro Yo de esta no. obra? Ya me la sé eso. Bueno, el personaje tridimensional habla sobre, básicamente busca poner en escena un personaje que se parezca lo más posible a una persona de la vida real. Entonces toma su ámbito físico, el social y el psicológico, y los trata de relacionar para mostrar a un personaje que uno podría encontrar en la calle y decir, bueno, esta persona es una persona común y corriente. Ya, entonces, cuando Esta metemos esto a la persona, obra, como esta ¿cómo? persona existe, esta Esta persona persona es existe, real. ahora sí, sí. Ya, entonces cuando metemos esto a la obra nos damos cuenta que no tiene relación con esto, o no se cumplen estos tres ámbitos. No existe un ámbito social, me refiero, podríamos decir que existe un ámbito social porque podemos ver interacción entre personas o personajes dentro de la obra, pero no es algo que está que no es el enfoque de la obra. Mientras que el ámbito psicológico y físico, podemos ver bueno, el psicológico prácticamente no existe y el físico está como distorsionado, no son personas que usualmente uno vería en la calle, así como vestidas de esa forma. ¿Ya? Entonces, irónicamente, la relación que hay es que no hay relación, ¿ya? En ese sentido. Pero eso sería como el ámbito de personaje tridimensional, ¿ok? Ya. Y si tomamos esto, ¿cómo tú relacionarías la obra con la tradición de la danza? Bueno, en el término de la tradición de la danza se basa así como en desafiar la gravedad. Entonces tiene como movimiento muy, como que salta, tenemos como movimiento muy libre. Ya, en la obra no tenemos como ese elemento, como que no es un ballet natural, por así decirlo. Se hacen como movimientos erráticos o muy mecanizados, como que solamente se mueven dentro de un marco o como que tratan o que coreografía está como tratando de representar una figura geométrica, por así decirlo. De hecho, se puede ver como una artista va bailando en espirales encima de una forma de espiral. Entonces, como que es un movimiento muy mecanizado y los trajes, de hecho, restringen el movimiento. Y no hay como una tradición propiamente del ballet en algunas escenas, sino que derechamente algunas veces se camina o no hay como movimientos muy libres, por así decirlo. Pero sí hay como una tradición del ballet también en algunas escenas. Se puede ver como estas personas caminando de puntas, algunas veces saltando. Entonces, como que existe una tensión entre la tradición del ballet, pero también como una forma de experimentación nueva, que sería en base como a restringir el movimiento y movimientos más mecánicos, por así decirlo, o más erráticos. Claro. Ya. Y comenzando a movernos un poco más a la otra área, ¿podrías identificar
aspectos que se relacionen o aspectos como de experimentación entre Eh, las distintas como artes que se pusieron en escena. Específicamente dos. sí, bueno, la primera parte de la experimentación vendría a ser los movimientos atípicos del ballet. Ya es como lo que dije anteriormente. Es Mm, una coreografía muy errática o claro, muy claro, cuadrada, por así decirlo. ¿Ya? Entonces la coreografía va siguiendo figuras geométricas y básicamente todo lo que dije anteriormente, ¿ya? Pero otro elemento experimental vendría a ser la vestimenta, ya que la vestimenta en ballet es como que usan faldas, como que usan un traje como más o menos apretado, por así decirlo, pero acá como que usan cosas gigantes, así como que el tipo apenas se puede mover, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, eso en términos de la vestimenta también experimenta. Y esto es interesante porque también se relaciona con los artes visuales. ¿Ya? Este tipo de vestuario va en contra de lo que usualmente encontraríamos en un ballet clásico. Entonces, en ese ámbito está experimentando. Entonces, ya cuando nos enfocamos más en la relación entre las artes, como se mencionó anteriormente, los diseños exóticos de los disfraces serían como esta interrelación. Como que en sí, el arte visual en sí van como restringiendo el teatro claro, por sí. obviamente por cómo son de apretados o cómo son de gigantes las cosas. La verdad es que Mientras suena que por bastante el incómodo. ámbito, ¿sí cómo? Suena bastante incómodo. Sí, mientras que por el ámbito de la música podemos ver que algunas partes los movimientos están como muy coordinados con la música, siguen los pasos y movimientos en base a los ritmos y sonidos que vienen de la música. Gracias por dirigirte a la música, de hecho, porque Eh, estamos tratando un ballet, así que la música probablemente tiene un gran rol dentro de este. Sí, y mm, una cosa que quería añadir es que algo interesante es que la música fue hecha por la composición de Paul Hindemith, que fue un destacado compositor y violista y musicólogo alemán reconocido que fue una figura clave en la primera mitad del siglo XX. Mm, No fue como alguien que encontraron por ahí, ya hace esto, no. Como que no, tenemos una persona que fue importante. una persona clave, Sí, entonces Hindemith como que se sumergió en las corrientes vanguardistas y experimentales propias de la Bauhaus y a partir de esto nació la música, clarísimo. nació la música de esta obra. Pero eso. entendido. Sobre la música, para dirigirnos ahora, para movernos a ese tema, ¿alguien sabe sobre cómo qué usos tuvieron, qué uso tuvo la música o cómo qué función? O hablar un poco sobre ese tema. Aunque, bueno, de cierta manera eso ya fue respondido por acá mi amigo Cristóbal. Sí, de hecho, tiene bastante uso y funciona. Por ejemplo, marcar el ritmo de la hora. Por- Porque sí, como él mismo dijo, los artistas se van moviendo de acuerdo a la música. Cuando entra en tensión o cuando entra en reposo. Y la misma música también va acompañando de una manera perfecta según el ambiente mostrado. Por ejemplo, el aspecto juguetón que se presenta en el primer acto, cuando tiene el fondo amarillo. Sí, sí, En el sí. segundo acto es algo más festivo, por decirlo de alguna manera. Algo más representativo con lo que es las relaciones del uno al otro. Y de una manera más estruendosa y errática para el tercer acto, Mm, marcando así las tres facetas de la obra. interesante. Sí, interesante. Bueno, ¿podrías igual indicarme cómo se vincula la obra con los parámetros de la música? Porque eso igual es como Eh, interesante. sí, a ver, ¿cómo te lo explico? La obra juega mucho con la armonía, la, no sé, no, sí, se podría decir que la armonía sí en algún punto, por ejemplo en el segundo acto, llegando a ser hasta melodioso, cosa que bueno, durante el primer acto y el tercer acto no se muestra tanto, dándole un aspecto más vanguardista de cierto modo, ya que Mm, no son una selección de ruidos. ¿Cómo era? Como ruidos. Eh, s- Busca expresarse, Claro. alcanzar una nota. Sí, sí, es. Sí. sí. Y por último, si hay algo que tú pensionarías sobre la obra, así como será algún aspecto estilístico que quieras llevar al límite. Sí, como qué cosa.
Yo sé, em, Que no te gusta, una crítica. yo señalaría eh, la forma en la que se van representando los personajes. Ya. Porque en algunas partes puede llegar a ser como o un ruido muy fuerte o puede ser muy débil dependiendo de el actor que tenemos al frente. Mm, Y el contraste igual juega con un punto mm, igual interesante. claro. Pero sí, pues son solamente. También la variedad de instrumentos que hay es bastante. No, yo no diría que muchas, pero son muy importantes para poder definir el acto. Sí, que eso también como me había dado cuenta de que ciertos personajes como que siguen un ciertos instrumentos o Sí, cierto como ritmo, por ahí, por así decirlo. Si pudiera ser más específico con eso, la parte femenina sigue los ruidos más suaves y la parte masculina los ruidos más fuertes. ya Mm. veo, esa es una buena observación. Pero bueno, ya moviéndonos ya con el arte, con el ámbito de las artes visuales, quería tener una pregunta para ti, Pablo. ¿Podrías identificarme y describirme los movimientos artísticos que inspiraron la visualidad de la obra? Esa es una muy buena pregunta, porque al ser una obra tan única a la hora de su implementación y su ejecución, es difícil encontrar exactamente qué eh, corrientes artísticas visuales, entre las artes visuales, se puede haber usado en esta obra. Eso sí, uno puede encontrar inspiraciones, o como algunas en las que fue basada. Puede haber cierta inspiración en el cubismo, especialmente en la estética geométrica de los personajes y los trajes, con todas estas personas vestidas como de figura, con los brazos hechos como globos, o, o moviéndose un poco de manera robótica. El Mm, juego, un amplio juego con las formas geométricas, y no solo en la vestimenta, también en el fondo, también en las cosas que está en el escenario. Hablando un poco más de los trajes y de los colores que se usaron en los trajes y en el maquillaje también, encontré un poco de inspiración futurista, ya que muchas veces mientras veía la obra, la analizaba y me imaginaba como si los personajes fuesen figurinas, una palabra que podría destacar después, pero como si fuesen personajes como juguetes de metal o como robots futuristas, ¿no? Por los trajes de a veces colores metálicos o con máscaras que eran metálicas, también como para representar una sola expresión. Y, y claro, no mucho, o sea, colores vibrantes, colores fuertes, lo cual es también un elemento muy común en la corriente más abstracta, en un abstractismo geométrico, en donde la combinación excesiva un poco burda llega a ser, entre colores primarios, muchos como colores fuertes, colores primarios, colores que resaltan mucho la vista y que no encajan entre sí fácilmente, junto con muchas formas geométricas, terminan causando esta idea de abstracción, de que no hay nada en el mundo real que lo podamos comparar a lo que estamos viendo, algo completamente nuevo. interesante. Cambiando un poquito más de eso, ¿podrías argumentarme al respecto de la exploración de nuevas materialidades y soportes? O sea, es decir, más allá de la pintura o la forma de los trajes, la propuesta visual de la obra. Sí, aquí nos vamos a un poco más de opinión. Yo encontré que la obra era bastante innovadora y eso es algo que se podría valorar mucho de ella, ya que hacer del arte visual, como llegar a usar estas corrientes de artes visuales en un contexto de ballet, es algo que en su época era muy poco común. Uno podría asociarlo bastante por ello a un performance.
Y en especial lo que siento yo que destaca mucho y que lo que mucha gente destaca en la obra son los trajes, como gran apartado visual que nos entrega. Eh, claro, es interesante, siento yo, la propuesta de meter ballet dentro de estas corrientes de artes visuales que estaban como solamente en esculturas o en pinturas. Y respecto a las esculturas, el mismo autor mencionó de que le gustaba la idea de que la gente pareciese, los personajes y los actores, los bailarines, pareciesen esculturas. Esta es la razón por la que se fijó mucho en la elaboración de los trajes, como que parecía, y que, bueno, estos trajes tan grandes terminan haciendo que fuesen bastante difíciles de usar, lo que hacía que los personajes se viesen bastante estáticos, que les costaba mucho moverse, también Mm, potenciando la idea de que parecían esculturas que se mueven, o juguetes, como mencioné antes. sí. Pero bueno, ya nos van quedando 2 minutos. ¿Podrías comentarme sobre el sentido o propósito de la visualidad escogida para esta obra? De una forma rápida. Yo creo que el autor lo que quiso hacer aquí fue romper, fue como una idea de romper los parámetros que existían hasta ese entonces a cómo debería ser en primer al ballet o cómo se debía presentar el arte visual. ¿Cómo lo hizo? Combinando estas dos cosas. A él dijo que le gustaba mucho la idea del títere, ya que decía que el títere tenía un movimiento como perfecto, a diferencia del ser humano, lo que le da más la idea de que todo arte tiene un medio, toda obra artística siempre va a tener un medio artificial detrás. Y él quería un poco romper con esta idea, ya que dijo, pero ¿qué pasa si es que las personas es una fuente, un medio? El cuerpo humano es un medio de arte visual. Vamos a hacer que la persona en su baile, en su danza, no presente un performance de por sí, una obra de teatro, sino que presente arte visual, como una obra artística visual, para verla, admirarla y tratar de sacar algo de ella, ¿no? Eso es, yo Mm, creo que el propósito que tuvo esa mm, ruptura. Muy bien. interesante. Es, Nos queda, confirma, ya confirma, casi termina, termina. tenemos que cerrar, tenemos que cerrar. Así que, pero eso, muchas gracias por escuchar Fue un y gusto. Muchas gracias por escucharnos. Este ha sido muchas nuestro podcast. gracias. Gracias. Eh, Adiós. espérate, se me olvidó algo. Nosotros fuimos Cristóbal Negra, Pablo Salinas y yo, Eso Nico ya lo Hurtado. dijimos, eso ya lo dijimos, tranqui. No, no lo dijimos, Después, no lo No lo esto dijimos. después dijimos. lo cortamos, así que tranqui. Después lo Ya, sí, sí, cortamos, sí. así que tranqui. Ya. Gracias. Chao. Chao, chao. Nos juntamos en Discord.